Modelo básico de una computadora y sus componentes. El modelo básico de una computadora consta de cuatro componentes principales: la unidad de control, la unidad de memoria, la unidad aritmético-lógica y la unidad de entrada y salida. La unidad de control dirige las operaciones de la computadora, mientras que la unidad de memoria almacena los datos y programas utilizados. La unidad aritmético-lógica procesa la información realizando operaciones matemáticas y lógicas necesarias. La unidad de entrada y salida comunica la información entre la computadora y el usuario o el entorno externo. Estos cuatro componentes trabajan juntos para permitir que una computadora realice todo tipo de operaciones y aplicaciones de procesamiento de datos y ejecución de programas. Comenzamos con la unidad de control. ¿Qué hace la unidad de control? La unidad de control es responsable de la coordinación de las operaciones de la CPU. En otras palabras, su trabajo es controlar y regular el flujo de datos y las operaciones de las otras unidades del procesador. Características de la unidad de control. Es responsable de coordinar las operaciones de la CPU. Controla y regula el flujo de datos y las operaciones de las otras unidades del procesador. Realiza la decodificación de las instrucciones del programa. Es esencial para el funcionamiento del procesador. Relación con los buses. La unidad de control es una parte importante de un sistema que se encarga de coordinar las diferentes unidades del sistema. Para comunicarse con el resto del sistema, la unidad de control utiliza buses de control que transportan señales que indican qué operación se debe realizar y cuándo. Estas señales pueden indicar cuándo leer o escribir en la memoria, cuándo realizar una operación aritmética o lógica y cuándo transferir datos entre las diferentes unidades del sistema. Continuamos con la unidad de memoria. ¿Qué hace la unidad de memoria? La unidad de memoria es la que almacena y recupera datos de la CPU. La memoria es esencial para que la CPU pueda funcionar, ya que es donde se almacenan los programas y los datos necesarios para ejecutar esos programas. Características de la unidad de memoria. Es la que almacena y recupera datos de la CPU. Hay diferentes tipos de memoria como la RAM, la ROM, la memoria caché, entre otras. La velocidad y capacidad de la memoria puede afectar significativamente el rendimiento de la CPU. Relación con los buses. La unidad de memoria se utiliza y se comunica con el resto del sistema a través de dos vías: los buses de datos y los buses de dirección. Los buses de dirección le indican a la memoria la ubicación en la que debe leer o escribir los datos, mientras que los buses de datos transportan los datos entre la memoria y las demás unidades. Ahora hablaremos sobre la unidad aritmético-lógica. ¿Qué hace la unidad aritmético-lógica? La unidad aritmético-lógica es la encargada de realizar operaciones matemáticas y lógicas en los datos que se encuentran en la CPU. Realiza operaciones aritméticas como suma, restas, multiplicaciones, divisiones y también operaciones lógicas como AND, OR, SHORT, entre otras. Características de la unidad aritmético-lógica. Es la encargada de realizar operaciones matemáticas y lógicas en los datos que se encuentran en la CPU. Es una de las unidades más importantes del procesador, ya que muchas de las operaciones realizadas por el procesador son aritméticas o lógicas. Pueden tener diferentes anchos de palabras, lo que determina el número de bits que pueda procesar a la vez.
Relación con los buses. La unidad aritmético-lógica es una parte importante que se encarga de realizar operaciones matemáticas y lógicas en los datos que recibe. Para comunicarse con el resto del sistema, utiliza dos tipos de buses: el bus de datos, que transporta los datos a procesar, y el bus de control, que indica qué operaciones se debe realizar en los datos. De esta forma puede recibir los datos y las instrucciones necesarias para realizar sus operaciones y enviar los resultados de vuelta al sistema a través del bus de datos. Seguimos con la unidad de entrada. ¿Qué hace la unidad de entrada? La unidad de entrada es la que se encarga de recibir datos y comandos de entrada de dispositivos externos como el teclado, el mouse, el micrófono, la cámara, entre otros. Características de la unidad de entrada. Es la que se encarga de recibir datos y comandos de entrada de dispositivos externos. Puede haber diferentes tipos de dispositivos de entrada como el teclado, el mouse, la cámara, el micrófono, entre otros. La velocidad y precisión de la entrada puede afectar el rendimiento del procesador. Relación con los buses. La unidad de entrada es la parte que recibe información de dispositivos externos como teclados, ratones, escáner, entre otros. Para comunicarse con el resto del sistema utiliza los buses de datos y control, que son vías por las cuales se transmiten tanto los datos como las señales que indica el procesador que hay información entrante de dispositivos externos. Finalmente, hablamos sobre la unidad de salida. ¿Qué hace la unidad de salida? La unidad de salida es la que envía datos procesados y resultados a dispositivos externos como la pantalla, la impresora, altavoces, entre otros. Características de la unidad de salida. Es la que envía datos procesados y resultados a dispositivos externos. Puede haber diferentes tipos de dispositivos de salida, como la pantalla, la impresora, altavoces, entre otros. La velocidad y calidad de la salida puede afectar la eficiencia del procesador. Relación con los buses. La unidad de salida se comunica con los demás componentes a través de los buses de datos sin control. Estos buses permiten el transporte de información y señales necesarias para indicar al procesador que debe enviar datos a dispositivos de salida. La unidad de salida se encarga de enviar información generada por el procesador hacia los dispositivos de salida para que pueda ser visualizados, escuchados o utilizados de alguna manera. En conclusión, el modelo básico de una computadora se compone de cuatro elementos fundamentales que trabajan juntos para procesar información y ejecutar programas: la unidad de control, la unidad de memoria, la unidad aritmético-lógica y la unidad de entrada y salida. Cada una de estas unidades cumple una función esencial para el correcto funcionamiento de la computadora, permitiendo que pueda realizar diversas operaciones y tareas de manera eficiente y efectiva. Sin estos componentes, la computadora no podría procesar información ni ejecutar programas.